Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día viernes 25 de febrero del 2022. Estamos hoy iniciando el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Vamos a meditar desde el versículo 1 al 12. En aquel tiempo Jesús, levantándose de allí, va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente donde él, y como acostumbraban, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés prescribió o permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto, pero desde el comienzo de la creación, Él lo hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto, y él les dijo: quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y así ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bonito pasaje, hermanos y hermanas, que vale la pena meditarlo, profundizarlo un poquito. Podríamos decir hoy que Jesús redirecciona quizás el matrimonio a su sentido original, o sea, al principio, pues, como una alianza de amor, una alianza de amor pero perpetua y bendecida por Dios. El Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, nos recuerda que la apertura al otro nos humaniza. Estamos hechos hombre, como dice la palabra, hombre y mujer. Hecho hombre y mujer para compartirnos o donarnos en amor según la vocación a la que hemos sido llamados, como es el matrimonio. Entonces, la unión entre los dos seres a la que hemos sido llamados. La unión entonces de diferentes solo es posible desde la donación y la complementariedad. Como decía alguien, el que se casa para ser feliz fracasa, pero el que se casa para hacer feliz al otro, ese triunfa. Entonces, la unión, digamos, entre estas dos personas nos lleva a eso, a la complementariedad. O sea, somos complemento, ni uno es menos ni uno es más. Sin estas cualidades es importante llegar a ser una sola carne o vivir la plena comunión. Entonces, en la sociedad de lo efímero, podríamos decir hoy, muchos dudan de que mantenerse fieles a una promesa sea posible o que realmente valga la pena. Pero lo espontáneo debemos de saber que se sobrevalora, y lo que parecía durar para siempre
se rompe en un instante. Esto, digamos, acrecienta la sensación de vacío en muchos corazones y en la incapacidad muchas veces para amar. Vemos muchos matrimonios que anduvieron tantos años de novios y luego se casaron y a los 3, 5 años ya están separados, ya están pidiendo el divorcio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, se necesita de hombres y mujeres que le devuelvan al mundo la esperanza y al mundo la esperanza y den testimonio, pues, del amor que supera, digamos, toda búsqueda egoísta. Y para los hogares rotos, digamos, necesitamos también como iglesia, como parroquias, digamos, una pastoral familiar que sane las heridas y los ayude a construirse desde el perdón. Yo siempre me he quejado en la parroquia, ¿verdad?, de que de repente las cosas revientan, decimos, como decíamos en el Evangelio de un día de esto, que todo saldrá a la vista. Cuando nos damos cuenta, cuando ya los problemas ya no los podemos evitar, la ruptura en la pareja. Yo le decía al padre Estefan, ¿cuándo nos va a llamar a nosotros? Me refería a mi esposa y a mí para hablar con nosotros. Porque de repente nosotros somos servidores y estamos metidos hasta la coronilla. Pero ¿quién nos ayuda en nuestros problemas? ¿Quién? Yo me quejaba con el padre Estefan y nunca nos llamó, pues. Eso es lo que estamos diciendo, que debe haber una pastoral bien articulada, o sea, un seguimiento. Nosotros no solamente somos máquinas y venimos a dar un servicio a la iglesia y ya vemos, tenemos también nuestra propia familia. No somos religiosos, no somos consagrados, digamos, no somos ni monjas, ni curas, ni religiosos. Somos laicos que vivimos en el mundo. Ahí está entonces cómo las iglesias, las parroquias o todas las iglesias deberían de tener una pastoral bien articulada, ¿verdad? Porque si en la familia andamos mal, vamos a andar mal en todo. Cuando uno va para más adulto, van surgiendo los problemas. Las etapas van cambiando de las personas, de las parejas. Entonces dice el Evangelio que como acostumbraba, les enseñaba Jesús a toda la gente. Entonces Jesús enseñaba ¿cómo? Con autoridad. Y lo hacía siempre que la gente se lo permitía. Él aprovechaba, digamos, todas las ocasiones. Su misión básica era transmitir la palabra del Padre. Hoy el Señor entonces nos habla a través de las redes sociales también. ¿A dónde no estamos informados? Hay hermanos que dicen, a mí me viene 6 veces el Evangelio de diferentes páginas. ¿Dónde no podemos escuchar la palabra? O ya no hay aquello que decía la gente antes, yo no puedo leer, pero podemos escuchar. Y San Pablo dice que la fe entra por la escucha de la palabra. Entonces hoy el Señor nos habla de múltiples formas, como lo hizo en el Antiguo Testamento, que no existían las redes sociales, pero a través de acontecimientos, a través de problemas, de dificultades, de alegrías, a través de la nube, les hablaba al pueblo israelita en el día, los protegía del sol, de la intemperie. En la noche dice una columna de fuego, de muchas maneras. Así como habló en el Antiguo Testamento, hoy también Dios nos sigue hablando a nosotros.
Debemos de pedirle al Señor capacidad para aprender lo que Él nos enseña, pero también capacidad para poderlo enseñar. Es muy fácil caer en el error de decir cosas muchas veces que Dios no ha dicho de una forma mal intencionada. Muchas veces hay personas que manipulan la palabra de Dios. Dicen lo que la palabra de Dios no ha dicho. Ese también podemos caer en un peligro de manipular, de querer decir lo que dice la palabra de Dios, lo que no ha dicho. Podemos caer en un error. Entonces, a veces queremos acomodar muchas veces la palabra de Dios a nosotros. A nosotros mismos, hermanos y hermanas. Quisiéramos que Dios dijera cosas que a nosotros nos gustan, nos encantan. O cuando vamos a misa, ¿verdad? Hoy no vino mi esposa, para ella es eso que dijo el padre. O para él, dice la esposa. Tenemos un corazón más duro que aquellos oyentes que escuchaban a Jesús y que trataban la manera de manipular la palabra de Dios. Podríamos caer en el error, decir, yo conozco el Evangelio, yo tengo tantos años de estudiar la palabra de Dios, de sacar cursos, de haber sacado teología, filosofía, yo me puedo toda la doctrina católica, el catecismo de la iglesia. Podríamos caer en el error. Y decía Juan Pablo II en la carta a las familias, esta es la carta a las familias, decía él, el proyecto del utilitarismo, asentado, decía él, en una libertad orientada según el sentido individualista, es decir, una libertad vacía de responsabilidad, es el constitutivo de la antítesis del amor. Es peligroso entonces, hermanos y hermanas, querer justificarnos con la misma palabra de Dios. Podemos caer en el error. Tengamos cuidado de no manipular la palabra de Dios. Podríamos pedirle al Señor, Señor, rompe mi corazón deseoso de felicidad utilitarista y hazme entrar dentro de tu verdad divina que tanto necesito. Pidámosle al Señor, si Él le ha dicho que todo lo que pidamos se nos puede conceder, todo y cuando lo hagamos con fe, hermanos y hermanas. Es importante entonces estar atentos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo cada día a través de la liturgia y meditar. No importa que se nos quede todo, pero aunque sea unas 2 palabras, esas 2 palabras pueden ser capaces de cambiar toda nuestra vida. Es como cuando uno va a un retiro espiritual. No es todo el retiro el que me cala. Puede ser una frase bien dicha del predicador en un momento oportuno. Cambió mi forma de pensar, todo mi ser. Salí transformado. La segunda semana de marzo estaré yo una semana de retiro también, a reforzar, a escuchar a otros, para fortalecerme yo también la parte espiritual, ya que ya viene la Cuaresma. El próximo miércoles estamos ya en miércoles de ceniza, comenzamos ya la penitencia, vamos a ver todos los ornamentos de color morado. Ánimo, mis hermanos, preparémonos para recibir al Señor o para vivir la Pascua con Cristo. De verdad, tenemos 40 días a partir del miércoles próximo para poder prepararnos y poder llegar a vivir en plenitud
la Pascua cristiana. Esa es nuestra Pascua que debemos de vivir. Nos venimos preparando todo el año para eso. Y tenemos específicamente estos 40 días que inician el miércoles para profundizar en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la limosna y cuántas cosas más podemos hacer, que la iglesia nos va guiando, nos va educando también cómo podemos vivir auténticamente nuestra vida cristiana. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.